Continuamos con Líder Noticias y en esta oportunidad tenemos otra visita. Tenemos en esta oportunidad a un joven chancayano, Mauro Portales Vargas. Él lo conocemos acá como entrenador, él es preparador físico deportivo y él ya se ha ido a radicar a Argentina y está por estos días precisamente de visita en nuestro distrito de Chancay. Profesor Mauro Portales, un saludo, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Gina? ¿Qué tal? Buenas tardes. Después de un par de años por acá visitando, así que gracias por la invitación. Sí, ¿qué tal? En primer lugar, ¿cómo así decide irse a radicar a Argentina? Pasa que ya desde el 2010 iba hacia algunas capacitaciones allá de una semana más o menos, por un par de años. Y después ya hice un curso completo de lo que es preparación física en el 2015, prácticamente todo el 2015. Bueno, después vuelvo acá. Eso es una inversión, ¿no? Es una inversión, fue una inversión, claro. Claro. Después vuelvo acá en el 2016, en los primeros días de enero. No me fue muy bien como uno hubiese esperado, pero ya más o menos en el mes de abril, si no me equivoco, de 2017, justo Carlos Núñez, que fue mi maestro en esa época, en 2015 en Argentina, me invita para ir para allá, para trabajar en su gimnasio. Él tiene un gimnasio donde se trabaja, digamos, de una forma bastante diferenciada. Entonces me fui para allá, no me dudé, fui para allá y bueno, hasta ahora estoy radicando acá en La Plata, para ser más exacto. Claro, ¿no? En La Plata, es que está. Y coméntanos qué tal te has podido adaptar a ese ambiente con facilidad, a ese cambio así de un Sí, momento sí, a al otro. principio costó seguramente un poco, porque a ver, yo cuando iba, como te comentaba, a los cursos de una semana, era una semana o 10 días a lo mucho. Después cuando fui en el 2015, sí, fui solamente a estudiar, no trabajaba. Entonces uno como que está más relajado, iba a estudiar, iba a descansar, entonces ya cuando vuelves a Argentina a ganarte los mangos, es muy distinto, porque aparte, hablando netamente del tema deportivo, es mucha más exigencia que acá, en todo aspecto, entonces tienes que estar al ritmo de las circunstancias y al principio sí, me costó bastante. Después ya pasan los meses, te van ayudando, te explican esto, lo otro, y entonces uno tiende a poder adaptarse hasta el día de hoy. Claro, ¿no? Y desprenderse de la familia, como que cuesta un poco, Sí, ¿no? cuesta, más allá de que era también un objetivo mío, ¿no? Obviamente que uno siempre quiere aspirar a más y salir del pueblo, era un objetivo ya que venía eh, un poco, no sé si atrasado o no, lo que pasa es que a veces las cosas no se dan como uno quiere, es la verdad, y te llega en el momento menos esperado y a mí me pasó. Yo ni por aquí de que iba a ir a Argentina a trabajar, entonces yo eso lo veía muy lejano, la verdad. Por lo que te comenté hace unos segundos, de que es difícil, el tema competitivo ahí es más complicado, pero bueno, se dio y bueno, ahora estamos ahora ahí Claro, ¿no? trabajando. Pero la economía que, bueno, la crisis económica que hay por todo sitio también está afectando a Argentina, ¿no? Sí, pasa que en los últimos 2 años el gobierno no ha tenido muchas decisiones, la gente lo está padeciendo ahora. Hay una inflación bastante fuerte de Argentina, los precios se fueron casi un 30-40% en algunas cosas. Se puso complicado. Por ahí la capacidad de ahorro de las personas ya no es mucha. Antes había mucha capacidad de ahorro, ahora es mínima. Eh, eso que ahorrabas durante el mes ya lo tienes que usar para comprar las cosas para vivir, ¿no? Claro. Pero sin embargo creo que Argentina sigue siendo un buen lugar para trabajar, para vivir. Argentina dentro de todo es muy lindo, tiene muchas cosas. Claro, El ¿no? tema de sociedad. Claro, Bueno, pero el hecho de que se logre una capacitación importante en el aspecto deportivo, pues favorece mucho más, ¿no? Quedarse allá. claro, eh, cuando hice el curso en ese 2015 todo el año, bueno, uno vuelve con muchas ganas, con mucho entusiasmo, pero sin embargo no, no sé cómo ponerle la palabra, no sé si no te hace mucho caso, porque a veces se quería plasmar cosas nuevas y sin embargo te dicen no, que esto no, que así no. Acá, ¿no? Acá. Y allá como que es otra cosa. Allá son mucho más autoexigentes para el deporte. Hay problemas deportivos en todos lados, seguramente, pero hay más variedad. Por ejemplo, acá ves fútbol, vóley, atletismo ahí y no ves nada más. Allá ves fútbol, vóley, hockey, básquet, natación, taekwondo, kickboxing, ves de todo. Entonces hay mucha más variedad. Puedes
desplayarte más en el ambiente deportivo, ¿no? Claro, y por ejemplo en el caso del fútbol acá un comando técnico, a lo mucho si tiene un entrenador es bastante, ¿no? O sea, y en cambio en otros sitios priorizan todo un equipo, pues, ¿no? Depende un poco también, no te creas, por ejemplo en la liga platense donde vivo, también es difícil tener un comando técnico amplio, pero tienen seguro un técnico y un preparador físico, eso sí, eso es seguro. Acá los muchos solamente contratan a uno, Sí, bueno. teniendo en cuenta que la competencia es distinta. Acá, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de Norte Peralvillo. Si Norte Peralvillo compite, hace una pretemporada, si es que la hace en enero, en febrero, compite en marzo, abril y mayo. Si clasifica la Copa Perú, juega un par de meses más. Si no clasifica, esos jugadores, ¿qué pasa? Los que refuerzan siguen jugando. Los otros 20 y pico jugadores ya no juegan hasta el próximo año. Allá no. Allá, por ejemplo, hay apertura y clausura de la liga. Entonces, hacen pretemporada en enero, juegan hasta agosto, descansan agosto, la quincena, vuelven a empezar otra pretemporada y terminan ahora en diciembre. Hace poco terminaron. Algunos están definiendo. Entonces, los jugadores compiten todo el año. Entrenen bien o mal, eso no importa, pero entrenan. Entonces eso hace que, por ejemplo, un jugador de la Federal C, de la Federal B, que de Argentina, que es un nivel bajo, venga a la segunda o primera profesional y juegue muy bien, y marque diferencia. Es por eso la distancia abismal que hay entre el fútbol argentino y peruano. Claro, ¿no? Pero en caso del preparador físico deportivo, no es una pieza más dentro del comando técnico, sino que así como vos el preparador de arquero, ¿no? Se prepara. No, ya es algo más fundamental. En todos los deportes es fundamental que haya un preparador físico. Acá dicen, no, profe, apoya, no. El técnico, no, que profe, te encargas de esto. Es difícil en realidad. Teniendo en cuenta que acá, por ejemplo, los jugadores de liga, casi todos del 100% cobran. Allá no. Allá muchos jugadores, inclusive estos jugadores que te dije en la liga, tienen equipos de reserva y los juveniles. Acá ningún equipo tiene reserva. Y muchos jugadores de reserva y de primera no les pagan, sino pagan al club su cuota mensual. Entonces es totalmente distinto. Claro, ¿no? Coméntanos qué cambios o novedades consideras que hay en el trabajo de preparación física en la actualidad. No hay muchos cambios en realidad, cada año por ahí se actualizan algunas cosas se afinan, ya no hay mucho que descubrir en realidad en la preparación física. ¿Qué te puedo decir? Allá, por ejemplo, se usa mucho el trabajo de gimnasio, cosa que acá no. Acá le dices a un jugador o a un dirigente, ¿sabes qué? Quiero llevar a los jugadores a un gimnasio, es una pretemporada y te miran mal. Te miran como diciendo ahí. Claro, no muchos, los de segunda profesional van algunos días, ¿no? Algunos días. Acá en la liga es muy difícil. Algunos jugadores que saben lo pueden hacer. Y a veces van a los gimnasios y nadie los mira, nadie les corrige la técnica. Entonces es bastante complicado. Claro, ¿no? ¿Y qué recomendación le podrías dar en todo caso a los jugadores, a los nuevos sobre todo, ¿no? Que tienen aspiraciones mayores, ¿no? Quieren llegar al fútbol profesional. Primero tienen que rodearse de alguien que los pueda guiar y segundo ellos autoevaluarse y saber cuál es su techo y su piso. Muchos jugadores dicen, sí, quiero llegar pero no te da. Algunos jugadores le alcanza para ser campeones de la Liga de Chancay, algunos le va a alcanzar para ser campeones departamentales, algunos para jugar una nacional, algunos para jugar en la segunda, algunos en la primera. No todos pueden llegar a la primera, porque no te da, como dicen allá, el cuero no te da. Tu límite es hasta la departamental. De ahí o refuerzas y capaz juegas y no rindes porque ya no te da más el nivel, porque no puedes más. Todos los seres humanos somos así, sacando el tema deportivo. Uno llega hasta donde puede y se esfuerza un poco más y logra algo más, pero todos tenemos un límite en todo en realidad. Claro, ¿no? Sin embargo, pues, como ya, viendo un poquito nuestro distrito de Chancay, ¿cómo lo has visto después de abril del 2017 que te fuiste? Bien, veo Chancay, la verdad que muy lindo, eso sí, hay que hay que resaltarlo. En ese aspecto, Chancay sigue siendo una ciudad hasta ahora limpia, a comparación de otras ciudades alrededor. La verdad que Chancay se viene bien, veo mucho más comercio, claro. Eso es bueno, te ayuda a crecer económicamente. Claro. Ya no es Chancay una ciudad muy tranquila. Antes uno caminaba a cualquier hora y había poca gente, o veías a lo mismo de siempre. Ahora ves muchas caras nuevas, que hasta cierto punto está bien, creo yo.
depende cómo se comporte cada persona en realidad, pero como sociedad creo que Chancay ahí va avanzando de a poquitos. Después hay los problemas que hay en todos lados, robo, matanza, todo lo que se te puede imaginar. Eso hay en todos lados, más con mayor o menor grado, pero hay. Así que yo lo veo bien ahora. ¿Qué te han dicho tus padres luego de haber estado todo ese tiempo fuera? No, están contentos. Sí, ahí me encuentro con gente, están contentos, que han venido mis padres, mi familia están bien. Lo importante, bien de salud, es lo más importante, así que están todos en casa, mis hermanos estudiando, así que... Claro. ¿Qué expectativas para las nuevas autoridades? ¿Qué piensas tú de las nuevas autoridades para Chancay? No sé, es difícil hablar de las autoridades porque cada uno jala para donde le conviene, hay que ser así, sincero. Cada autoridad hace lo que cree conveniente. A cada autoridad le cuesta decir, no, la autoridad anterior lo hizo bien o hizo esto y yo lo terminé. No lo hacen, acá hay mucho egocentrismo político. Entonces, yo ¿qué le diría? Que se preocupen por el pueblo también, no es solamente hacer una escalera o... Hay que hacer un poquito más, involucrarse un poquito más con el pueblo y que el pueblo también se deje y que colabore, porque es como que inauguren, no sé, una losa deportiva y al mes ya esté todo destruido. Ahí tampoco es la responsabilidad de la autoridad te lo puso y el pueblo tiene que cuidarlo. Si el pueblo no lo cuida, entonces no va a funcionar. Exactamente, ¿no? Profesor Mauro Portales Vargas, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Es un gusto que esté nuevamente aquí en el distrito de Chancay. Un mensaje que le quiere dejar a la comunidad, a nuestros oyentes en esta oportunidad que están viendo y están escuchando la transmisión. No, esperando pues no que hayan pasado una feliz Navidad. No todos la pasan bien por diversas circunstancias difíciles, pero dentro de todo que la hayan pasado bien. Ahora en nuevo también que sean fechas también para reflexionar un poco y replantearse algunas cosas que a veces es difícil, ¿no? A veces uno se replantea las cosas, pero el momento de ejecutarla es bastante difícil, muy complicado, pero el tema es eso, ¿no? Después de decir al pueblo de Chancay que me da mucho gusto venir un tiempito, ver a los amigos, a la familia, gente muy cercana, ver que han cambiado, que muchos tienen familia, amigos que trabajan. Y después Chancay, como te digo, como pueblo lo veo bien, veo muchos venezolanos acá, bastante venezolanos, ahí es cierto, pero bueno, es la circunstancia. A veces hablaba con amigos y me decían, no, que hay muchos venezolanos, que está mal. No está mal, le digo. Hubo una época en que Argentina estuvo muy bien y muchos peruanos se fueron a Argentina. Entonces ahora Perú está equilibrado y no está mal que vengan los venezolanos, pues sí está mal en su país. Va a pasar a futuro que va a ser al revés seguramente. El tema está en que vengan y trabajen, y yo creo que hasta ahora lo están haciendo. Y después hay gente buena y mala, peruano, venezolano, en todos lados. Así que, bueno, ese es el mensaje, ¿no? Y bueno, agradecerle por la invitación. Ya nos quedan con casi como 15 días más. Hay que retornar, sí, ahora el 10 de... La Plata ya. En La Plata, sí, que está más o menos a 2 horas de Buenos Aires. Está el sur, y La Plata es la capital de la provincia. Es una ciudad importante, la ciudad de las diagonales, hay muchas diagonales, muchos parques, todas las calles son bien enumeradas, muy ordenadas, todo muy lindo. Sí, me siento la verdad que muy privilegiado de estar ahí, en una ciudad muy linda y aprendiendo también, más allá de trabajando, aprendiendo con gente que sabe, ¿no? Así que después allá me encuentro con algunos chancayanos a veces. Bien, así que bueno, el mensaje es eso, ¿no? De que la pasen bien ahora en Año Nuevo y bueno, la mejor de las suertes. De igual manera, toda la suerte del mundo. Gracias, Lina. Bueno, entonces será hasta la próxima. Efectivamente, hemos conversado en Líder Noticias con el profesor Mauro Portales Vargas, él es preparador físico deportivo y está radicando en Argentina. Adelante, estudios. Gracias, Lina.